Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a un nuevo Ekin Breakfast de Álava Emprende. Esta serie de encuentros que proponemos desde la iniciativa Álava Emprende, que como sabéis está organizada y auspiciada por la Diputación Foral de Álava, por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por Gobierno Vasco a través de Vicaraba y también por Fundación Vital Fundació A. Estos encuentros para los que ya habéis asistido a alguno, lo que pretendemos es, pues con cierta periodicidad, hablar de emprendimiento, ¿no? Hablar de emprendimiento en nuestro territorio y hablar con personas emprendedoras, con emprendedores y emprendedoras, que están desarrollando sus proyectos en el territorio y que lo están haciendo desde distintos puntos de vista, ¿no? Esa es un poco la idea, compartir y ver sus experiencias. Este en concreto, el que tenemos hoy, es una colaboración un poco especial también, porque es un Ekin Breakfast en el que colaboramos y nos coordinamos con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz especialmente, y dentro de una campaña que lanzó hace poco menos de un mes, perdón, fue el pasado 16 de abril, sobre el cambio climático. La campaña es la campaña de energía 100% ciudadana, y lo que pretende es sensibilizar y concienciar, en este caso concreto, a los más de 250.000 vitorianos y vitorianas sobre el problema que supone el cambio climático, este reto bestial al que se afronta toda la humanidad, todo el planeta, pero que ya está teniendo consecuencias directas y reales también aquí en Vitoria-Gasteiz, también aquí en nuestro territorio, en Álava. De hecho, el territorio, en concreto Vitoria-Gasteiz, es uno de los municipios del País Vasco con más riesgos de esas consecuencias del cambio climático, también por dónde está ubicado. Y lo que sí nos gustaría, pensamos que sería interesante ver también, muchas veces se intenta como contraponer el medio ambiente y lo que es, digamos, todo el desarrollo sostenible con la economía, ¿no? A pesar de que los dos, economía y ecología, tienen la misma, vienen de la misma palabra griega, ¿no? Y creo que hoy tenemos 4 ejemplos magníficos de que eso no es así, ¿no? Porque son 4 proyectos emprendedores de Vitoria, de Álava, que basan algunos de sus aspectos precisamente en esta lucha contra el cambio climático, ¿no? Y en cambiar ese chip, ¿no? Y en aprovechar también las oportunidades que nos da intentar parar, intentar mitigar ese cambio climático que está generando unos cambios evidentes y en algunos casos irreversibles y, con unas medidas que tenemos que implementar, ¿no? Según el Acuerdo de París, según los propios acuerdos y leyes que se van generando tanto en la Unión Europea como hace nada a nivel del Estado con la Ley del Cambio Climático. Y nos parecía interesante comprobar exactamente cómo personas emprendedoras habían hecho de esta parte su nicho de mercado y su desarrollo. Así que, nada, sin más, solo deciros que a lo largo de todo el Ekin Breakfast tenéis, podéis a través del chat o a través de las preguntas y respuestas enviarnos cualquier pregunta o duda que tengáis, porque después de la intervención de nuestros ponentes de hoy, pues tendremos, como siempre, un pequeño diálogo, pues bueno, para conversar y para dialogar sobre este aspecto con todos ellos. Así que, sin más dilación y dando de nuevo la bienvenida a todos, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar por Juan Latorre. Juan Latorre es el socio fundador de una cooperativa, de la MAN, de una cooperativa que casi es un bebé, porque acaba de cumplir su primer año de vida. Nace en Así plena es. pandemia, o casi justo antes de la pandemia, con lo cual ya tiene mérito. Y en este poco más de un año, pues ha pasado de tres personas, de emplear a 3 personas a 14, que la verdad es todo un logro y un mérito. Ellos vieron su nicho de mercado en el reparto de paquetería, ¿no? Evidentemente eso se aumenta un montón, pero un reparto de paquetería un poco especial en la ciudad, ¿no? El reparto en paquetería en bicicleta, ¿no? Y aparte de otras muchas cosas que nos va a explicar. Así que, Juan Onguetorri, cuando quieras, encantados de oír toda vuestra experiencia. Es que ricasco, Andrés. Arratsaldeon.
eskerrik asko a todos por organizarlo y estar aquí. Me parece una propuesta súper interesante que podamos eso, debatir en un foro así de cambio climático, de emprendizaje, de Vitoria y de todo lo que nos une. Y eso, respecto al cambio climático, pues justo es un tema muy central en nuestro proyecto, que la bicicleta es casi un símbolo de esto. Es eso, el único transporte que, que, que cumple de forma coherente todo lo que se predica cuando hablamos de sostenibilidad y de medio ambiente. Y bueno, era uno de las partes troncales de nuestro proyecto, que como decías, nace eso hace un año, un poco empujado por la pandemia, pero no únicamente debido a ella. Teníamos ya la idea en la cabeza desde hace tiempo. Yo venía de trabajar en el norte de Europa en el sector de las bicicletas de carga, tanto de ingeniería como del reparto. Y nada, al llegar aquí y ver que la situación, lo que la gente entendía con un repartidor en bicicleta, que para mí era uno de los trabajos que más había disfrutado en mi vida, estaba súper denigrada y atada a una precarización completa. Y no existía una solución cooperativa en la que los propios repartidores fuesen los dueños de sus condiciones laborales y que a su vez propiciara eso, pues una sostenibilidad de 360 grados. Digamos que tanto por un lado el hecho de andar en bicicleta obviamente es sostenible, pero hay formas de tener una empresa con empleados en bicicleta y que no sea sostenible. Y es que las condiciones laborales no se respeten y que bueno, todo el aspecto de ética y de sostenibilidad no cierre el círculo, digamos. Entonces, pues eso, un poco con esta idea en la cabeza, arrancamos al principio y bueno, voy a pasar a compartir un poco la pantalla para ilustrar la experiencia. Eh, y eso, le llamamos un poco el término ciclologística. Está acuñado hace relativamente poco y eso simplemente significa logística en bicicletas. Y lo que venimos a hacer es todo el reparto de todo lo que se pueda hacer en la ciudad con bicicletas de carga. Las bicicletas de carga son unos vehículos que ya habréis visto igual por las calles, mmm, que lo que nos permiten es llevar volúmenes de hasta 120 kilos, vamos, de una forma extremadamente eficiente y que nos permiten realmente realizar un impacto positivo a la hora de quitar furgonetas de las calles, de quitar coches y de generar un impacto que no solo nos repercute a nosotros por andar en bicicleta y mantenernos sanos, sino que a todos los habitantes de la ciudad pues les reduce estrés tanto en humos, sonido, espacio ocupado, etcétera. Eh, eso. En plena pandemia, cuando el confinamiento estaba en su auge, estos somos Paul, Tristan y yo, de Estados Unidos, Australia y de aquí de Vitoria, que fuimos los que nos juntamos en su momento para arrancar. Eso, mucho trabajo, emprendizaje del bueno, del que conoceremos todos en esta mesa, de muchas horas y además eso, la situación era la que un poco, por un lado, nos empujaba a seguir por esa, por estar viendo que realmente estábamos proponiendo una alternativa que nuestro comercio y el tejido comercial local necesitaba, pero a su vez fue una carga de trabajo bestial que para bien o para mal fue la que nos ha puesto en nuestro sitio ahora. Eh, y eso, como comentaba antes, son tres patas fundamentales las que nos soportan, que son, lo primero de todo es apostar por lo local, donde creemos que el comercio de aquí, la gente que produce aquí, etcétera, necesita una solución que tenga impacto aquí también y que conozca tanto a la clientela como a los proveedores. Luego, el reparto sostenible es esencial, como decía antes, tener una sostenibilidad de 360 grados, porque el reparto no solo es que tenga unas condiciones históricamente complejas, sino que últimamente, con el auge del comercio digital y tal, que todos conocemos,
esto se está acentuando y se está llevando a la sombra. Y no estamos llegando a ver el impacto que tienen eso, pues estas plataformas de venta online a la hora de que una parte muy grande de los trabajadores aún estén operando de formas en las que no se han adaptado, furgonetas o sea, una explosión de furgonetas en nuestras ciudades. Ni las ciudades están preparadas para esto, ni los trabajadores están preparados para esto. Y es momento de presentar soluciones que realmente sean sostenibles. Y eso, y ya unido con esto, el tercer punto de hacer que el reparto sea justo, que sea ético y que sea visible, porque es importante visibilizarlo para que la gente sea consciente del impacto que tiene en la economía cuando hacemos un clic o hacemos un pedido o cosas parecidas. Bueno, Eraman tiene muy dentro el modelo cooperativo. Es una de las causas por las que trabajamos. Y dentro del modelo cooperativo estamos en una federación de cooperativas que se llama CoopCycle, que opera a nivel mundial y que lo que hace es que varias cooperativas de reparto nos unimos y ponemos nuestros fondos para desarrollar nuestras propias herramientas de software, compartir conocimientos, compartir experiencia y tener foros de debate y de apoyo mutuo. A ver. Eso es. Un poco luego, nuestra clave, hay mucha gente que nos conoce solo por el reparto de hostelería, mucha gente cree que estamos intentando plantar cara a estas plataformas de delivery y así, pero bueno, creemos que no es nuestro caso, que nosotros lo que le planteamos es una realidad diferente, con una ética un poco acorde con nuestros restaurantes aquí, pero a su vez lo que hemos intentado es diversificar todo lo que hemos podido. Y ha sido un poco la clave del éxito. Al principio empezamos con muchísimas tareas diferentes, tanto hostelería como comercio, tiendas, paquetería, distribución, de todo, y luego eso, distribución de última milla, con paquetería, con ya operadores logísticos integrados y asentados. Y es un poco esto, que es un poco muy técnico de igual, pero es la clave de que hayamos funcionado, que es que podemos ofrecer turnos enteros a nuestros trabajadores y en vez de estar esperando en la calle a ver si nos entra algún pedido, tenemos jornadas de 6, 8 horas de pedaleo y gestión que un poco son la clave, creemos, de hacer sostenible un negocio como este. Diversificar, diversificar y diversificar. Y eso, y que ahora mismo estamos en las calles intentando predicar con el ejemplo de lo que decimos y eso, y pronto esperamos pues aumentar nuestro impacto en la ciudad y seguir creciendo en personal, en vehículos y en todo lo que podamos para que nuestro impacto sea lo más positivo posible. Y esto es un poco todo por nuestra parte. Tampoco me he querido extender demasiado, no sé cómo... Ha sido perfecto, Juan Villasker. Una maravilla poder conocer iniciativas como esta. He visto que además es multicultural, ¿no? Por lo menos desde el principio, ¿no? Hay un poco de... Sí. Bueno, muy interesante. Yo creo que además... Animamos a todos los que nos estén viendo y luego quieran hacerte preguntas a que las vayan compartiendo y luego yo pues las iré trasladando. Enhorabuena porque la verdad es pasar de 3 a 14 personas con empleo en esta crisis post-pandémica es una auténtica maravilla. Si además lo hacéis, como bien has dicho tú, con esa triple vertiente de la sostenibilidad, economía, medio ambiente y social, pues mejor que mejor. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena. Y nos vamos del barrio de Coronación, que es donde tienen la sede Eraman, nos vamos un poquito más lejos hasta el Parque Tecnológico de Álava, donde, si no me equivoco, está Mario Fernández, cofundador de Joven, que ya lo veis ahí muy bien ya con publicidad corporativa ahí en el pecho, muy bien. Hola, muy buenas tardes. Hola Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Hay que vender desde el primer momento, genial. Joven ellos hablan de la primera app de eficiencia energética, ¿no? Y tienen
un claim, un eslogan muy, muy interesante, ¿no? Ahorra el dinero y salva al planeta, ¿no? Que vuelve a unir estos dos aspectos, el medio ambiente con la economía, ¿no? Y es perfecta, va perfectamente con el lema de esta campaña de cambio climático del ayuntamiento, que es energía 100% ciudadana. ¿Por qué lo digo? Porque lo que hacen es dar herramientas a la ciudadanía, a los ciudadanos y a las ciudadanas, para ahorrar, ¿no? Y nos dicen que con esos consejos y esas herramientas que dan, podemos ahorrar entre 200 y 600 euros al año, que no está nada mal, y incluso ahorrar a la atmósfera más de 1.000 kilogramos de CO2 por ciudadano. Así que una propuesta súper interesante y nada, Mario, cuando quieras nos la cuenta que tú sabes, la conoces muchísimo mejor. Oye, muchísimas gracias por la presentación porque creo que ni yo lo hubiera hecho mejor. Has dado en las claves del proyecto de Jovin. Y lo primero de todo es agradecer a todos los ponentes y asistentes, pues eso, haber querido compartir este rato y esta iniciativa tan bonita. Al final es súper interesante que desde los propios ayuntamientos e instituciones se fomenten este tipo de hábitos cada vez más sostenibles. Y tenemos la suerte de que en Vitoria esto se produce, pero no ocurre lo mismo en el resto de ciudades de España. Yo creo que para empezar, vamos a empezar lanzando un breve vídeo en el que, pues bueno, se recoge los aspectos más generales del proyecto que estamos intentando llevar a la realidad de Jovin. Así que dentro vídeo cuando podáis. Este es nuestro planeta, nuestro hogar. Siempre está ahí, cuando lo necesitamos. Pero ahora nuestro planeta nos necesita a nosotros, necesita a sus héroes. Y es que la contaminación, el cambio climático y el despilfarro de recursos empiezan aquí. Todos tenemos por delante un gran desafío, pero se compone de pequeños gestos. Y ahora tienes la oportunidad de convertirte en un héroe. ¿Cómo? Agua, luz, calor, mejora. Jovin te ayuda a dejar de formar parte del problema para que empieces a ser parte de la solución con un solo clic. Descárgate la app y súmate a la revolución con Jovin. Muchísimas gracias. Presento unas diapositivas, ¿vale? Y lo primero de todo que me gustaría comenzar es lanzando una serie de preguntas retóricas, porque es así cuando todos nos damos cuenta de que es un problema real lo que estamos haciendo, a lo que estamos haciendo frente y que nos ataca a todos y a todas las generaciones. Me gusta iniciar diciendo que si os animáis a formar parte de la revolución de los hogares, porque a partir de que tengáis estos conocimientos, pues todos tenéis que llevarlo a cabo en vuestro día a día. Entonces, ¿por qué nace Jovin? Jovin nace para dar respuesta a un problema que detectamos y lo detectamos dentro de un concurso de emprendimiento dentro de la universidad donde yo estudiaba hace 2 años y donde debería de seguir ahora mismo terminando mis estudios y sin embargo yo decidí salir de la universidad para continuar con el proyecto de emprendimiento que lidero. Y ese problema es que realmente nunca nadie nos ha enseñado a ser más eficientes en nuestro día a día, en nuestro hogar. O sea, nadie nos ha enseñado nunca a entender por qué la calefacción contamina, por qué el consumo de electricidad contamina. Nadie nos ha enseñado nunca cómo debemos encender y apagar nuestra calefacción. Sí que es verdad que somos conscientes del derroche de agua, pero yo te pregunto qué haces para ahorrar agua y dirás que, pues nada, cierro el grifo cuando me enjabono, pero hay muchas otras vías en las que podemos ser un poco más eficientes. Otra cosa que detectamos también es que hay un gran problema. Los ciudadanos en general no se terminan de fiar de las comercializadoras porque ha habido unos cuantos años en los que pues, era un oligopolio y hubo un montón de llamadas a puerta fría en las que pues, se engañaba un poco a los hogares, a los usuarios y terminaban pagando más. Y luego el tercer problema es la obsolescencia. Tenemos un parque de viviendas muy antiguo en España donde solamente un 1% de las viviendas tienen la máxima certificación energética. Y luego que al final no estamos utilizando tecnología, estamos utilizando todavía pues, termostatos analógicos o digitales cuando vivimos en la era de la Internet, de la tecnología, y hay un montón de tecnología que nos permitiría mejorar en nuestra vida. Y las consecuencias de todo esto, pues al final, la primera de todas es la contaminación. 1/3 de las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera son provocadas por cada uno de nuestros hogares. Luego también el sobrecoste que estamos pagando de más en las facturas. De hecho, tenemos un potencial ahorro de hasta un 30% con pequeños cambios de hábitos. Y esa es la tercera consecuencia.
esa serie de malos hábitos adquiridos que tenemos, que al final con pequeños cambios de conducta podrían ayudarnos a dejar el planeta en un lugar mejor. Y la solución pues está basada en estos 3 pilares: la ecoformación. Si no tienes conocimiento, lo primero que puedes hacer es formarte, y no existe un único medio de referencia donde tú puedas acudir a aprender este tipo de cosas. Al final tienes que mirar en diferentes blogs, pero no hay como una biblia de conocimiento sostenible. La segunda de ellas es la asesoría energética. Frente a la confianza, pues qué mejor que haya un partner o una agencia o un instrumento o Jovin a quien tú puedas preguntar: oye, ¿de verdad esta factura está bien? O sea, ¿de verdad me puedes enseñar a leer esta factura? ¿O podría ahorrar un poco más en mi factura? Y lo tercero es dotar al usuario de tecnología, porque en pleno siglo XXI debemos equipar nuestros hogares y estar preparados para este cambio que estamos viviendo tan profundo. Y así es como nace Jovin, como la primera app de eficiencia energética especializada en los hogares, con la misión clara de ayudar a los hogares a ser más eficientes energéticamente. Y con una visión que corporativamente diré que nuestra visión es ser un partner de referencia dentro del sector energético, pero que mentalmente, y lo que me motiva cada día, es que mi visión particular y del equipo es pasar a la historia por haber conseguido ahorrar a los ciudadanos cientos de euros, haber conseguido reducir de emisiones por miles de toneladas de CO2 y haber conseguido ahorrar también miles de litros de agua a la atmósfera. Y eso es al final, ¿cómo lo hacemos? Pues muy básicamente, en una parte gratuita para cualquier usuario. En breve estará disponible la app en todos los marketplaces de aplicaciones, tanto en Apple como en iOS, y cualquier usuario va a poder descargarse la app para conocer cómo debe de ser más sostenible. Y luego tenemos una parte que ya no es gratuita, que es una parte premium, donde el usuario va a poder controlar y equipar su hogar con dispositivos inteligentes que te permitan controlar la calefacción, el aire acondicionado, el consumo de agua en la ducha, etcétera. Cuando hablo de ecoformación y gamificación, ¿qué es? Porque al final la gente no tiene iniciativa habitualmente por leer o por formarse, pero ¿y si te recompensan cada vez que tú eres eficiente o consumes contenido responsable? ¿Y si además te proponen retos en tu día a día para que tú vayas siendo cada vez más eficiente? Pues eso lo hemos desarrollado, se le denomina modelo de ecoformación, y el usuario va recibiendo semillas a medida que va completando acciones que se proponen dentro de la plataforma. Y estas semillas después serán canjeables o bien por otros productos sostenibles, por reforestación. Y luego, cuando hablamos de tecnología, ¿de qué tecnología hablamos? Pues hablamos de tecnología del hogar conectado, lo que anteriormente se denominaba domótica. Hoy en día tiene un problema, y es que habitualmente te toca utilizar diferentes apps para controlar cada uno de los dispositivos. Y vimos que esto era un marrón, un trabajo arduo, no estaba para nada pensado en el usuario. Y fue entonces cuando decidimos integrar una gama de soluciones que estén pensadas para los hogares españoles y que al final ayuden a los mismos, primero, a controlar su consumo de electricidad, porque no se puede corregir lo que no se puede medir. Luego también utilizamos dispositivos para poder actuar sobre la calefacción, el aire acondicionado, los sistemas de calefacción, porque este es uno de los principales gastos energéticos que todos tenemos. Y luego el agua, al final, nosotros incorporamos una solución que es una alcachofa que se cambia por la anterior que tú tienes en tu baño, y que va cambiando de color dependiendo de los litros que tú consumes, y que te permite saber efectivamente, además el semáforo va verde, amarillo y rojo y sabes perfectamente cuándo tienes que subirte, y luego te permite también saber exactamente cuántos litros has consumido, cuánta energía has utilizado para calentar ese agua, la temperatura media, etcétera. Y luego esto se quedaría vacío si no hubiera después esa parte de asesoría. Al final el usuario necesita saber, ok, esto está pasando en mi casa, pero ahora Jovin te va a decir: esta es la tarifa de electricidad que deberías de contratar para ser del todo eficiente. Esta es la configuración que deberías de hacer de la calefacción para ser mucho más eficiente, etcétera. Al final, ¿qué es Jovin? Pues es una apuesta por el ahorro inteligente. ¿Y qué encuentras al final? A modo de resumen, y ya casi para despedirnos, si os tenéis que quedar con algo, ¿qué es Jovin? Es sostenibilidad y ahorro dentro de una sola app. Al final te permite controlar, aprender y optimizar tus consumos energéticos, te permite reducir sustancialmente las emisiones de CO2 a la atmósfera y reducir también el consumo de agua y de recursos energéticos dentro del hogar. Además, te hemos seleccionado unos dispositivos que te aseguramos que funcionan con el 85% de los hogares españoles, para que no tengas que tener ese quebradero de cabeza de ¿y qué compro yo ahora si quiero ser más eficiente? Y luego lo cuarto es que al final el kit se va pagando solo.
tenemos un tiempo de amortización que está en 1 año y muy poquitos meses, que esto dista mucho también, por ejemplo, de instalaciones fotovoltaicas, donde sí es verdad que consumes energía verde, pero el tiempo de amortización pues, puede oscilar en 5, 6, 7 años, lo cual hace que menos usuarios puedan acceder a ella. Y ya la última diapositiva, ¿cuáles son las cifras que estamos estimando actualmente con nuestras pruebas piloto? Pues que se pueden ahorrar entre 200 y 600 euros anuales, lo cual es muy significativo teniendo en cuenta que el gasto medio en España ronda los 2.000 euros por hogar, que podemos conseguir un ahorro de 15.000 litros por persona, el equivalente a 3 camiones de cisterna. ¿Y esto por qué es? Porque los cabezales al final habituales tienen pues 11 litros por minuto, mientras que nuestra alcachofa tiene 6,5 litros por minuto. O sea, además de que reduces el tiempo en la ducha, también reduces casi a la mitad el caudal de la ducha en sí mismo. Y luego también, al final, la calefacción, que es uno de los principales responsables de emisiones de CO2 a la atmósfera, al final es como un coche. Tú puedes ir a 100 por hora todo el rato y tener un consumo más o menos eficiente, o puedes tener acelerones, frenazos, que eso es lo que suele ocurrir a la hora de hacer las programaciones. Pues nuestras estimaciones están en que se pueden conseguir reducir hasta en 1.500 kilos las emisiones de CO2 por cada hogar. Y sin más, ojalá que todos nosotros pongamos pues pequeñas acciones al final, que es lo que consiguen grandes resultados. Para nosotros lo que vemos es que los hogares son los grandes olvidados en el tema de la eficiencia energética, y eso que Europa está apretando muchísimo con nueva regulación, nueva legislación. Ahora se ha aprobado también el Plan Nacional de Energía y Clima, donde España se compromete a tener que reducir sustancialmente pues, las emisiones de CO2 provenientes de los hogares, y creemos que nos faltan herramientas. Por eso, Jovin, estamos seguros de que será una buena solución. Y pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Creo que la universidad se habrá perdido quizás un gran estudiante, pero el mundo del emprendimiento ha ganado un gran emprendedor, por lo que veo. O sea que no creo que no te arrepientes, pero la verdad ha sido un buen fichaje. Bueno. Muchas gracias, la verdad que es súper interesante. Luego tendremos ocasión también de contrastarlo y recordaros a todos los que estáis asistiendo que podéis hacernos preguntas a través del chat, de las preguntas y respuestas que luego iremos contestando. Y seguimos nuestro viaje, ¿no? Empezábamos en el barrio de Coronación con el Amán, nos íbamos hasta el Parque Tecnológico de Álava, sin salir del municipio de Vitoria-Gasteiz, pero ahora sí que nos vamos, aprovechando que ya no tenemos cierre perimetral, nos vamos hasta La Rioja, hasta Samaniego, y ahí tenemos esperando a María Asun de Samaniego, que es la directora de Bodegas Ostatu. El vino es algo completamente asociado a Rioja Alavesa, y también luchar contra el clima también tiene mucho que ver con cómo tratamos nuestra tierra, cómo producimos, cómo nos alimentamos. Desde Bodegas Ostatu tiene una propuesta muy diferencial en este sentido. Ellos también luchan contra el clima de alguna manera, es una bodega familiar, hacen el vino de una manera artesana, incluso ecológica, y además esa filosofía la trasladan a toda, a todo su proyecto. Así que, María Asun, ongi etorri, encantado de tenerte aquí y nada, todo tuyo. Es que ricasco, Andrés. Buenas tardes a todos. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer escuchar a mis dos predecesores, la verdad, proyectos muy originales. Y bueno, el mío quizás es un poquito más tradicional, ¿no? No es un emprendimiento directo, no es la puesta en marcha de un nuevo proyecto, sino que en definitiva al final es la adaptación de un proyecto que viene de muchas generaciones a unas circunstancias y a una sensibilización ya desde hace muchos años muy ligada a la sostenibilidad. Hoy estamos un poco centrados en el tema medioambiental, pero bueno, nosotros también estamos en una zona rural donde hay otro tipo de sostenibilidades muy importantes, ¿no? Como puede ser pues, el desarrollo social, la despoblación, etcétera. Y es un poco ahí, en ese ámbito que no solamente, ocupa el tema medioambiental, sino donde un poco también estamos trabajando. Nosotros, un poco el origen de la bodega
como la mayoría de bodegas familiares que podéis encontrar en Rioja Alavesa. Andrés, perdona, has dicho La Rioja y estamos en Samaniego, nosotros en Rioja Alavesa, el apellido siempre es importante. Fallo, por favor, no me lo puedo perdonar, ¿eh? No, estás perdonado, no pasa nada. El origen, como os decía, de Ostatu y de la mayoría de bodegas familiares, pues viene de mucha valentía, ¿no? Aquí siempre se ha dependido de la venta de los vinos a granel, pues a corredores de vinos, a agentes de vinos, y bueno, después en la década de los 70, algunos, otros en los 80, cuando cansados ya de que otros pongan el precio a su producto, a su vino, pues deciden emprender y empezar a comercializar su propio producto, su propio vino, ¿no? Ese es el caso también de Ostatu allá en el año 72. Ahí comienza mi aitá, pues elaborando ese vino de cosechero y comercializándolo pues un poco de la manera que se puede y como se hacía en aquellos años, por bares, por chocos, bueno, pues a una evolución continuada, yendo y buscando vinos también de más valor añadido, hasta que allí por el año 2005 afrontamos un cambio generacional, ¿no? En una empresa arraigada, en una empresa con tradición. No solamente es una bodega donde se produce vino, sino que va muy vinculada a algunas propiedades, a unos viñedos, al origen, al final del producto. Y en ese proceso un poco de cambio generacional en el que nos encontramos 3 hermanos, pues somos una familia bastante grande, en la bodega seguimos 3, abordamos un proceso de reflexión muy importante y la verdad, bueno, pues a ver hacia dónde queríamos tirar, ¿no? Y ahí fue donde un poco ese concepto de sostenibilidad nos dimos cuenta que era un eje de trabajo transversal, ¿no? En todo nuestro circuito, digamos, desde la producción en viñedo hasta la comercialización. Hubo una iniciativa allí en el año 2000, comenzamos en el año 2009, de hecho fuimos pues la primera bodega que hicimos el cálculo completo de la huella de carbono para conocer un poco todo nuestro círculo, ¿no? Es decir, analizar bien toda nuestra actividad, todos nuestros inputs, outputs y ver un poco dónde más podíamos mejorar o dónde podíamos fallar, muy sensibilizados con ese peso de carbono, con esa huella de carbono. Y sobre todo nos dimos cuenta al realizar ese análisis que la parte principal de ese peso de huella de carbono lo teníamos en la producción, especialmente en el packaging. Es decir, si casi prácticamente el 67% de nuestra huella de carbono se encuentra en el proceso de producción, es decir, lo tenemos dividido en agronomía, producción y distribución y uso del producto. Y básicamente es eso, es producción y concretamente el packaging donde nosotros veíamos que teníamos mucho recorrido, ¿no? de mejora. Ahí abordamos una serie de mejoras importantes, pues bueno, se redujo de manera importante el peso del vidrio, comenzamos a utilizar materiales reciclados en cartón, huir del uso de tintas en determinadas etiquetas, homogenizar cápsulas, es decir, reducir al máximo, minimizar todo lo que el impacto del packaging podía suponer en nuestra huella de carbono. Hicimos un trabajo importante y conseguimos, de hecho contrastamos, también esto significó pues, una inversión importante, ¿no? en una persona, una asesoría externa que nos iba un poco guiando en el proceso. Y bueno, conseguimos reducir pues, prácticamente el 30%, ¿no? de nuestra huella de carbono simplemente a efectos de packaging. Seguimos un poco en la línea y abordamos el tema de la producción, ¿no? de la elaboración del vino, donde el consumo de energía y agua era una parte muy importante. Entonces, bueno, se emprenden mejoras pues, a nivel de circuitos cerrados de agua, de recuperación de agua. Toda la climatización de la bodega la convertimos en biomasa. Hemos instalado también una instalación fotovoltaica para producir energía. O sea, hemos ido implementando una serie de mejoras muy ligadas a la sostenibilidad en lo que el crecimiento o el desarrollo de la empresa nos ha ido permitiendo. Es decir, a nuevos pasos siempre el tema de sostenibilidad ha jugado una parte importante a la hora de decidir todo tipo de inversiones y todo tipo de proyectos. Entonces, abordamos una serie de mejoras.
el desembolso también económico en determinados momentos pues ha sido importante. Pero estábamos concienciados, creo que el resultado ha sido positivo y, de hecho, todavía creo que con pequeños pasos, bueno, es como a nivel personal, ¿no? La presentación que ha hecho Mario, con pequeñas implementaciones, con pequeñas mejoras, conseguimos ahorros de agua importantes, ahorros de energía, disminución de CO2, de huella de carbono en nuestros productos. Entonces, bueno, pues hemos ido un poco trabajando de manera muy sensibilizada en ese sentido. Luego, teniendo en cuenta que nosotros al final vivimos del paisaje, o sea, vivimos de la producción de los viñedos, donde el efecto del cambio climático nos perjudica de manera importante. No nos podemos olvidar de pues, esas tormentas de verano, esas cada vez más habituales, ¿no? Que antes sí se daban esporádicamente, pues los últimos años nos están pegando duro. Al final vivimos de un paisaje que además está en una zona declarada en el 2014 como zona de bien de interés cultural por el Gobierno vasco. O sea, tenemos un paisaje espectacular al que queremos ir dando valor, ¿no? Por eso también, aparte de todas esas mejoras, consecuencia de esa huella de carbono que implementamos en packaging y producción y demás, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de I+D bastante ambicioso, muy centrado en este caso en el viñedo y en un plan de fomentar la biodiversidad, ¿no? Estamos llegando a conclusiones muy interesantes por estudios anteriores en los que un fomento de la biodiversidad en el viñedo nos va a disminuir el uso de productos químicos, nos va a llevar a una mejor polinización. Es decir, estamos viendo mejoras muy importantes que luego, evidentemente, también repercuten en la calidad y en la personalidad de los vinos, ¿no? Nosotros estamos en un sector muy competitivo, supongo que como todos, en los que, bueno, para empresas pequeñas como nosotros, la diferenciación y esa búsqueda de esa calidad, ese origen, esa personalidad en los vinos que elaboramos, pues es un poco nuestro valor de continuidad, ¿eh? No podemos competir con grandes bodegas ni con grandes empresas. Entonces, estamos en ese proyecto con consecuencias muy importantes a nivel medioambiental, ¿eh? Pues eso, fomento de biodiversidad, mejora del paisaje. Luego también hemos analizado estudios en los que, trabajando a nivel de suelos, pues bueno, con una buena estructura de suelos, con una buena carga de materia orgánica y manejo y eliminación de erosión, podemos convertir los suelos de los viñedos de Rioja Alavesa en sumideros de carbono. Es decir, hay estudios que están hablando en torno a 3 toneladas de CO2, lo que podría absorber un suelo perfectamente trabajado con una buena estructuración y materia orgánica, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto, Status es un proyecto en el que esa sostenibilidad, pues bueno, pues lo que os he comentado, ¿no? Desde esa sostenibilidad social, teniendo en cuenta el medio rural también en el que nos encontramos, ¿no? Fomentamos crear empleo aquí, invertir aquí, que la gente intente y diversificar nuestra actividad también para atraer público a conocer nuestros vinos, a conocer nuestra bodega. Pues el tema medioambiental ha sido en los últimos años y sigue siendo pues uno de las principales líneas de trabajo, ¿no? Hay diferentes estudios que también, pensando un poco en el siguiente escala, ¿no? Que sería el mercado, ¿no? ¿Cómo valora el mercado todo esto? Nosotros estamos convencidos, mira, esta mañana además he leído un artículo, será una especie de entrevista, encuesta a consumidores de un cierto poder adquisitivo, de un cierto nivel de formación, en la que prácticamente más del 60% de los consumidores está dispuesto a realizar un pequeño desembolso adicional si lo que está comprando pues conlleva una mejora medioambiental, una responsabilidad social, una producción más cercana. Entonces, bueno, pues es ahí un poco donde también queremos dirigir nuestros productos, que tampoco es fácil, y menos en una coyuntura pues económica y complicada como la que tenemos ahora. Pero bueno, básicamente esto es lo que os puedo contar, ¿no? Luego también yo creo que a futuro hay diferentes estudios, reflexiones. Yo creo que el crecimiento o sea, el desarrollo de la economía no se va a medir en términos de crecimiento, ¿no? Sino más bien se va a medir
cómo somos capaces de conservar o mejorar incluso nuestro entorno natural, nuestro medio ambiente. Yo creo que, bueno, aquí tenemos todos los sectores, entre los que, por supuesto, el vino nos incluimos, en los que el tema medioambiental, pues a futuro va a ser muy importante, ¿eh? Nosotros tenemos el añadido que además vivimos de ese paisaje que el cambio climático nos lo puede cambiar y tenemos que ir adaptándonos e implementar toda la serie de medidas que podamos en este sentido. De hecho, bueno, el sector del vino sí que es cierto que es un sector, sobre todo igual más caracterizado en grandes grupos, en grandes bodegas, que está concienciado, ¿no?, con el tema medioambiental. Y se están dando pasos importantes. También las ayudas a nivel europeo, pues para todo el tema de inversiones, de promoción, van muy orientadas, ¿no?, a esas medidas de mejora medioambientales, muy centradas quizá en muchos formalismos de certificaciones, etcétera, que igual a las pequeñas organizaciones nos dan un poquito más de miedo. Pero bueno, yo creo que el futuro de todos viene por ahí y un poco ese es el papel de Bodegas Ostatu, ¿no?, en este área. Así que nada, gracias por el tiempo y por la participación. Muchas gracias a ti, Mila esker, Maresun, súper interesante y un montón de iniciativas. La verdad es que nos has dejado un poco abrumado con la cantidad de cosas que se pueden hacer desde una bodega pequeñita como vosotros, una bodega familiar, muy cercana al territorio, a Rioja Alavesa, que quede bien claro, y la verdad es que es súper interesante. Antes de seguir con el viaje, simplemente un apunte. No podemos tener hoy con nosotros, bueno, por un tema de imprevisto de última hora, a Ander Rodríguez de Reutiliza, que era otra pata de nuestro programa de hoy. Él se ha disculpado por un problema de última hora, pero ahora desde Rioja Alavesa, desde Samaniego, volvemos a Vitoria-Gasteiz, a la zona de Aranzábal, donde tiene su estudio de arquitectura, Ige Carratu Iker Gómez. Allí nos está esperando. Ellos empezaron en 2010, muy centrados en aspectos que hablan como rehabilitación, bioconstrucción, bioclimática, Passive House, el estándar Passive House, que quizás ahora cada vez son más, digamos, comunes, pero quizás en el 2010 y cuando estaban no eran tan comunes. Y claro, es una cuestión muy curiosa porque el mundo de la edificación, por si alguno lo sabéis, los edificios consumen el 40% total de la energía de la Unión Europea y representan el 36% de sus emisiones. Con lo cual, evidentemente, cómo sea esa construcción, cómo hagamos la rehabilitación, tiene mucho que ver con la mitigación y con esa lucha contra el cambio climático. Así que, Iker, bienvenido a Ongi Etorri y te dejamos que nos contéis vuestra experiencia. Vale, que soy Arratsaldeon, pues muchas gracias por invitarme y voy a intentar contar, pues bueno, cuál ha sido nuestra trayectoria desde este 2010, ¿no? Porque yo venía de la universidad, de hacer doctorado en la Politécnica de Madrid como investigador en construcción y tecnologías arquitectónicas. Y cuando vino la crisis, pues nos quedamos sin dinero y volví de nuevo a Vitoria para hacer una investigación. Entonces, nosotros en su momento, voy a poner la presentación, que se me quede aquí. Entonces, claro, cuando volvimos, pues cuando yo volví, empezamos, bueno, nosotros somos un estudio, ahora mismo estamos cuatro integrantes. Es importante destacar por la responsabilidad social, ¿no? Como también habéis dicho, Juan, que creemos muy importante para poder mantener ese carácter de lucha contra el cambio climático y de las condiciones que se nos están entrando. Pero bueno, nosotros, el cambio climático, me gusta también, aparte, introducirlo desde el punto de vista del pico del petróleo, de que nos estamos quedando sin recursos y es nuestra obligación como arquitectos, pues, tratar de consumir el mínimo posible de recursos y salvaguardar aquellas materias primas fundamentales, pues como van a ser los plásticos, que ahora mismo la sociedad no sabemos vivir sin ellos. Como os decía, en el 2010 volví de nuevo aquí a Vitoria para hacer una investigación acerca del potencial de ahorro de los edificios existentes en Vitoria-Gasteiz y bueno, y al final el resultado teníamos una barbaridad una capacidad de ahorro de en torno, pues bueno, pues desde el 70 en adelante, ¿no? Y con un trabajo sencillo podríamos reducir la mitad del consumo energético en demanda de calefacción. Pero ya veis que si quisiéramos nos podríamos poner a rehabilitar y a desarrollar que los edificios consuman
consumiesen pues bueno, pues el 10-20% de lo que están consumiendo ahora. Pero claro, es una apuesta muy arriesgada y en el mundo de la edificación se necesita tiempo. Entonces estamos hablando del 2010. Planteábamos también la importancia de reducir la pobreza energética y reinvertir esos dineros en la sociedad. Para poder visibilizar todo ello, allá por el 2012, desarrollé el proyecto de un mapa termográfico de Vitoria-Gasteiz, que todavía lo seguimos teniendo la web en pie, en la que mapeamos un montón de edificios para que la gente pudiese ver cómo se nos va la energía. Y a partir de ahora, y a través de eso, a ver si éramos capaces de mover el parque el parque de la rehabilitación energética en los edificios, ¿no? Y poder nosotros demostrar que pudiéramos hacer algo. Pero bueno, va poco a poco, la empresa nos vamos caracterizando nosotros, entendemos que nuestra apuesta es por la sensibilidad y por la sensibilidad en los múltiples factores, ¿no? Desde que podemos ir englobándola como una arquitectura holística, ¿no? Desde el entorno, el cliente, las utilidades y la calidad, ¿no? El sentir que estamos haciendo algo útil. Para ello, pues bueno, trabajamos en obra nueva, rehabilitación, resolución de patologías, asesoría tecnológica, formación y restauración y patrimonio. Y ahora con unos ejemplos, pues bueno, me gustaría comentar también, pues bueno, cómo lo hacemos y por qué creemos que, bueno, que es una de las piezas importantes para luchar contra el cambio climático y contra estas circunstancias que tenemos ahora. Confiamos en las nuevas tecnologías y las tenemos que utilizar para poder generar un producto de calidad y competitivo en cuanto a precio para meternos en el mercado, sobre todo si estamos luchando por hacer más cosas que el resto del mercado al mismo precio, tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Y eso, o nos metemos en tecnologías y apostamos por ellas, o sufrimos mucho, ¿no? O si no, hubiésemos hecho el mismo producto que el resto de la competencia, pero no estaríamos contentos, ¿no? Tenemos que tener nosotros con el aprendizaje continuo y con esta autoexigencia, pues bueno, nos vamos metiendo en meter mucho tiempo al estudio y al desarrollo. Desarrollamos de modo integral el proyecto, también porque creemos en la localidad de nuestros servicios y el tratar de aglutinar y de controlar todo el proceso desde nuestra propia empresa y con muy pequeñas colaboraciones, que por ejemplo instalaciones y estructuras las hacemos nosotros, desarrollamos diseños interiores, desarrollo completo del producto, porque nos sentimos más cómodos con ello. Entonces creemos que también es importante para la hora de valorarlo. Y bueno, como ejemplo, pues tuvimos la suerte de desarrollar en el 2015 uno de los supermercados europeos de menor consumo energético, que es el supermercado de Biolay, de la Asociación de Consumo Ecológico, que igual si sois de Vitoria igual lo conocéis, y partiendo desde la necesidad de hacer un proceso participativo, el cliente lo que hace, como todos los clientes, es darnos un presupuesto para gestionar. O sea, los clientes nos están dando dinero y nosotros tenemos que ser capaces de hacer malabares con el poco dinero que tienen para poder desarrollar sus sueños, necesidades y posibilidades. Y aquí, como la apuesta era consumo ecológico, pues materiales ecológicos, bioconstrucción, aislamiento y desarrollo de instalaciones y acabados lo más simples posibles para no consumir en nuestro presupuesto. Y en cuanto a elegir la inversión, pues aquí tenéis una máquina que cuesta 20.000 euros, que es un recuperador de calor para la ventilación. Y es una apuesta muy importante, decir, oye, vamos a tener un local con una ventilación automática y mecánica con recuperador de calor para no perder energías, con toda la ventilación que necesitamos por ser un producto de supermercado, por tener ocupación y por tener producto fresco. Y esto cuesta 20.000 euros. Y hay que asumir que ahí va el coste, lo mismo que va en energías. También hay que asumir que tenemos que tener una centralización de frío, porque si os acordáis en el proyecto de gastismografía podemos ver las pérdidas energéticas. Y en este caso las pérdidas energéticas en unas cámaras cerradas, unas cámaras abiertas y unos murales unos frigoríficos, pues es una barbaridad. Entonces tenemos que centralizar el frío para poder reducir la aportación de calor dentro de nuestros locales y así no utilizar aire acondicionado. Y así todo ese dinero que no utilizamos de aire acondicionado son máquinas que ahorramos, una inversión muy importante y un ahorro energético brutal. Tampoco queremos meter calor a través de la iluminación. Entonces tenemos que estudiar de modo específico la iluminación y trabajar con unas densidades tirando a lo, en este caso, reducido, pero muy homogéneas, para que todo pueda estar, para que el usuario pueda percibir las cosas con elegancia, pueda percibir un buen producto.
Y claro, aquí la cuestión, perdón, lo que iba a decir, todo esto lleva a que tenemos un local que está medido, hemos medido que es uno de los supermercados de menor consumo energético europeo, está ahora mismo por debajo del primer supermercado Passive House de Europa. Y respecto de lo que viene siendo habitual, estándar, dentro de lo que son los nuevos elementos, estamos con 3.600 euros de ahorro anuales de energías, que es bastante. En cuanto a la rama de casas de bioconstrucción y casas pasivas, pues bueno, tenemos que recordar lo importante del aislamiento térmico, la estanquidad del aire, la ventilación, el confort y el aprovechamiento solar. Es decir, nosotros estamos trabajando con el aprovechamiento solar para saber cuánta energía entra por cada ventana, porque al final las ventanas es uno de los elementos más caros de toda la edificación. Entonces, si yo sé cuáles son las ventanas a las que le puedo sacar rendimiento desde el punto de vista energético, hostias, puedo tener más presupuesto disponible para hacer más cosas o para poder sacar, porque estas ventanas son las que a nosotros nos están calentando el edificio y estamos consiguiendo que una casa no necesite energía. En cuanto a bioconstrucción, pues trabajamos con madera serrada local y natural, con roble, con alerce y con Douglas, sobre todo, porque son las maderas que dentro de la biodiversidad nos permiten mantener unos bosques gestionados medianamente decentes. Buscamos tableros ecológicos y luchamos por ellos, por traerlos, porque no es fácil encontrar. Pinturas, revestimientos, aislamientos naturales, corcho, morteros de cal. Estamos trabajando con morteros de cal, que es uno de los grandes olvidados dentro de las tecnologías tradicionales y que funciona muy bien. Y todo esto sin tratamientos. Os he puesto esta foto porque vemos que, bueno, durante la construcción se nidificaron unos pájaros en la cimentación de nuestro edificio. Y eso es porque tenemos una estructura que es madera, que es sana, que no tiene ningún tipo de tratamiento y que la durabilidad se la damos por un sistema constructivo. Es decir, porque está desarrollado para que respire, para que ventile y para que funcione, como se hacía tradicionalmente. Y también es importante no ser integristas en este aspecto, en el aspecto de la bioconstrucción, porque no se puede, es muy difícil y es inviable casi. También en cuanto a rehabilitación, por fin, 6 años después de este planteamiento de ahorro de energías, empezamos con el desarrollo de un proyecto y una obra para rehabilitar un edificio, es decir, porque el mercado es complicado. Y aquí nos metemos a hacer una rehabilitación integral, entre comillas, en que hacemos una cota cero, rehabilitación energética y actualizamos instalaciones, que siempre son las olvidadas. Y también, claro está, pues solucionar las patologías de nuestro edificio. Es decir, oye, tenemos unos pilares, ¿cómo están? Estructuralmente tenemos problemas, habrá que repararlos y habrá que repararlos para que este edificio siga durando y para que la inversión metida en los aislamientos y en las instalaciones funcione. Y hay que aumentar la vida útil. Pues aquí vemos de nuevo, seguimos mostrando con las termografías lo que es nuestro edificio a la derecha y lo que es un edificio, el vecino, que está sin rehabilitar a la izquierda, con todos sus puentes térmicos, todas sus pérdidas de energías, etc. Y esto lo que implica es que los vecinos pueden vivir a 20 grados sin poner la calefacción casi. Es decir, reducimos drásticamente de raíz el problema de consumo energético, de pobreza energética, de falta de confort, de patologías respiratorias en muchos de estos casos, de problemas de asmas, de problemas de EMOS, etc. Pero hay que hacer las cosas bien y para eso tenemos unas herramientas para poder calcularlo. También hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos especiales como el de la granja de Arcaya, que es una granja completamente independiente de la red, con su captación fotovoltaica, de 44 metros cuadrados, con un aerogenerador que en una ciclogénesis tiempo atrás, pues hace unos años, pues se rompió una pala y dejó de funcionar, pero está ahí y ha estado dando energía durante un par de años y también con ciclo completo del agua. O sea, desde recogida de agua por pozo hasta una fitodepuración. Completa, virtiendo al río muy poca cantidad de agua, porque teníamos una balsa de evaporación para evitar los vertidos. Y seguimos con bioconstrucción. Al final en este edificio utilizamos roble local y madera de tabla de ciprés lauso, que también es local. Aserraderos de cercanía y para poder utilizarlo. Y bueno, con sus condiciones y con su modo de ser, ¿no? Cada proyecto tiene sus circunstancias. Estaba en roble porque iba a ser una cuadra, pero al final, pues al cabo del tiempo, mientras íbamos haciendo y desarrollando el proyecto, pues se adaptó para poder darlo, para poder dar otros usos, ¿no? Como ese de sala. Pero bueno,
tenemos también, finalmente, pues bueno, nosotros ahora estamos en Aranzábal, pero esperemos que a lo largo de este año, a ver si podemos hacerlo antes de que termine verano, marcharnos a la calle Badalla, un local que hemos hecho una rehabilitación también en estas más claves de vamos a tener un local pasivo, estamos empleando materiales naturales, estamos haciendo pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos una solera de mortero de cal, que es algo bastante raro de utilizar, sobre todo si empezamos a trabajar con diversos aditivos que queríamos probar para poder fluidificar y mejorar las prestaciones y reducir y equiparar las prestaciones de la cal a los morteros de cemento y la trabajabilidad sobre todo, que es lo que más nos complica. Y con esta imagen, bueno, para terminar, y como creo que deberíamos dar unos consejos, ¿no?, de aprendizaje, pues bueno, en mi caso ya veis que ha sido para largo, ¿no? Entonces es principal perseverar, más si como en nuestro mercado de la arquitectura y la edificación necesitamos mucho tiempo para poder demostrar nuestra utilidad y que la gente confíe en nosotros. Encontrar productos, encontrar sistemas y si no, desarrollarlos de modo propio. O sea, hay muchas cosas que nosotros no hemos encontrado y que hemos tenido que ir desarrollando. Apostar por la ciencia, porque es lo que nos vincula con una seguridad a la hora de plantear y desarrollar estas estrategias. Evitar autocomplacencia, es decir, asumir que no todo va a ser perfecto y ser conscientes de darnos cuenta de ello y de no ser felices con la primera solución que tengamos en nuestra cabeza. Buscar la cercanía, asumir la realidad del mercado y sobre todo saber venderse. Entonces, muchas gracias por vuestro tiempo y bueno, si necesitáis alguna cosa más, estaremos pues ahora mismo en Aranzábal, en los medios y Perfecto. Iker, oye, Milla Esker, la verdad es que otro proyecto súper interesante, ¿no? Y la verdad, todos los ejemplos que nos has puesto y en un sector como el de la construcción, ¿no?, que tiene que jugar un papel muy, muy importante, ¿no? Y bueno, ahora sobre todo que se está hablando de que muchos de los nuevos fondos Next Generation van a ir en ese sentido, ¿no?, en mejorar la rehabilitación de muchos barrios, como es en el caso de nuestra ciudad, de Vitoria-Gasteiz, que bueno, no fueron construidos en su época digamos que con los mejores materiales, ¿no? Bueno, hemos llegado al momento del diálogo. Yo desde aquí animo a todos los asistentes a que si quieren hacer alguna pregunta, que nos la vayan haciendo a través del chat que tienen en la plataforma Zoom o de las preguntas y respuestas. Pero yo, para romper el hielo, os voy a hacer una a los cuatro, ¿no? Estábamos hablando, bueno, de que no podemos olvidar que además de la sostenibilidad son proyectos emprendedores, en que la sostenibilidad económica es una de las patas fundamentales, ¿no? Si no, difícilmente podemos llegar a las otras. ¿Es la sostenibilidad para vosotros ya una propuesta de valor a tener en cuenta por el cliente? María nos decía que hablaba de ese estudio que decía que ya había un 60% de los clientes o de los consumidores que estaban dispuestos a pagar un poco más. Pero vosotros, ¿creéis que los clientes en general valoran la parte sostenible de vuestro proyecto empresarial hasta tal punto de poder pagar más o de elegirlo frente a otros? El que queráis, podéis empezar. Sí, igual, mira, empiezo yo. En nuestro caso está muy claro, porque vemos que nuestros clientes sí que no solo el cliente final, sino los clientes grandes para los que repartimos también, ambos entienden el valor añadido que ofrecemos nosotros de sostenibilidad y de valores. Y eso se ve muy claro, pues, porque para un pedido de comida a domicilio, el cliente sí que paga más por un pedido nuestro. Pero a su vez le cobramos muchísimo menos a los restaurantes por el servicio. De forma que es un sistema sostenible, pues como decía, económicamente es más sostenible, pero bueno, a su vez vemos que todos nuestros clientes hacen un esfuerzo y que entienden que los valores que ponemos sobre la mesa tienen un valor. ¿Alguno más que queráis? Sí. Yo en el caso del vino diría que también. A ver, yo creo que depende un poco también de mercados. En nuestro caso, bueno, pues estamos en torno a una cifra de exportación en torno a un 35%, 40% algunos años.
Y creo que sí que hay mercados mucho más sensibles que nosotros. Yo creo que aquí, es un punch que está ahí, que todavía no ha empezado a tirar demasiado, pero bueno, tenemos ejemplos, incluso Estados Unidos, ¿no? Que parece que es el país del consumismo y del... Pero sí que hay un nicho, yo un poco lo que conozco en el consumo y en el mercado del vino, sí que hay un nicho importante muy concienciado con estas cosas. Lo mismo que en el norte de Europa, yo creo que esa tendencia viene y sobre todo, aquí en el tema agroalimentario me parece fundamental. Cada vez estamos también más preocupados por lo que comemos, que bebemos. Creo que sí, aunque quizá no ha despegado todo lo que despegará en un futuro y será un camino relativamente largo. Pero yo creo que es la tendencia de consumo, ¿eh? Yo a nivel agroalimentario lo veo, la tendencia en Estados Unidos, la tendencia norte de Europa, creo que iremos imitando, ¿eh? Yo por suerte mis clientes sí que valoran la sostenibilidad y valoran el esfuerzo que hacemos por elegir materiales o por controlar cuáles son los insumos de los edificios y esta pelea por desarrollarlos, pero creo que el mercado no está preparado para, el nuestro por lo menos, el de la edificación, creo que no está preparado del todo para poder valorar y diferenciar lo que es sostenible de lo que es realmente sostenible o de lo que es un greenwashing, ¿no? El efecto de llamada de todo tiene que ser verde, todo es ecológico y todo es fenomenal, pero no sucede así. O sea, no es verde traer madera de Finlandia o traer madera de Finlandia para todo, por ejemplo. Entonces, eso el cliente no lo entiende o no entiende que nuestro producto tenga que costar más que otros o que una casa que sea bioconstruida sea más que otra, y solamente hay muy pocos que están dispuestos a ello. Y en la rehabilitación de edificios y cuando estás con comunidades ya ni os cuento lo complicado que es poder salirse de un presupuesto razonable o poder incluso hacer algo distinto de lo que se debería hacer, ¿no? Y luchar por 2 centímetros más de aislamiento cuando es que todo el mundo pone 8, ¿por qué voy a poner 12? ¿No? Ese tipo de dudas. Batalla Yo, por ejemplo, interesante. Yo, por ejemplo, lo que he vivido hasta el momento, que estamos en una fase pre-comercialización y sí que hemos hecho muchos estudios de mercado, es que nos hemos encontrado un poco gente de todo tipo. Había gente que decía, yo voy a comprar tu producto solamente porque me estás diciendo o convenciendo de que voy a ser más sostenible y voy a reducir mis emisiones de CO2. Y otros que dicen, mira, a mí lo que me importa verdaderamente es la tela, déjate de emisiones de CO2, que yo no las veo, es que eso no va conmigo, ¿no? Lo que sí que está claro es que en España, por ejemplo, estamos a la cola dentro de este sector de las smart home y de utilizar tecnología dentro de los hogares. De hecho, algunos países de la zona norte de Europa o Alemania, por ejemplo, están tan habituados a utilizar este tipo de tecnologías en sus hogares que llegan a España y dicen, es que no me puedo creer que todavía estéis así, ¿no? Entonces, yo creo que esto fue a mí, por ejemplo, lo que me echó hacia adelante cuando llegó el COVID y tuve que tomar la decisión de continuar con el proyecto o no. Al final, pues estudié varias variables. Una de ellas era, pues al final estamos dirigidos a una crisis, con lo cual todo lo que sea sinónimo de buscar ahorros va a tener una buena acogida en el mercado. También pensé un poco en datos macro. En diciembre se había hecho en Madrid la cumbre del clima y era como la gran tarea a resolver y estábamos todos cada vez más enfocados en la sostenibilidad, con lo cual pensé que en algún momento se iba a restablecer y hasta el día de hoy hemos seguido trabajando con la misma ilusión, vaya. Curioso lo que me contáis un poco, de lo que me contáis un poco todo. Yo tengo como otra pregunta doble, ¿no? Por un lado, de lo que me decís, entiendo que para muchos, María, tú lo comentabas, tú, Mario, ahora, de que veis que hay nicho de mercado, ¿no? Y que hay un recorrido, no sabéis, aquí sobre el que actuar, es decir, toda esta lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, es un poco, parece que es un poco el mantra, ¿no? Y el que va a filtrar muchos de los negocios o de los desarrollos de negocios. Pero por otra parte, como bien decía Iker, y eso lo vemos también, todavía nos queda bastante trabajo por concienciar, digamos, que al consumidor, a los clientes, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de una comunidad que es clarísimo y que se pone, ¿no? A la hora de valorar o a la hora de saber
pues eso, de evitar ese greenwashing, ¿no? Que pasa no solo en tu sector, sino en otros. ¿Creéis, por un lado, que hay una oportunidad de mercado y que vuestra apuesta en este sentido es interesante? Y por otro, que falta la concienciación. ¿Cómo lo veis? Yo sí que veo que el mercado tiene que ir hacia adelante y por mi bien espero que funcione, claro, como apuesta de mercado, pero también está claro que no podemos confiar en nuestro caso, no podemos confiar en el mercado ciegamente porque tiene una tendencia muy, muy clara, por lo menos en cuanto a la rehabilitación de edificios, tiene una tendencia muy, muy clara que sálvese quien pueda y el más barato lo consigue. Eso en cuanto a las comunidades. Estabas hablando de las comunidades de vecinos, sí, ¿no? Sí, a ver, porque es un área de... Es justo la gallina de los huevos de oro dentro de lo que es la arquitectura del futuro, ¿no? El parque, el sector de la construcción. Entonces ahí estamos en un sálvese quien pueda y el que tenga mejores contactos, el que tenga mejores alianzas y el que ofrezca unos precios más económicos o que reduzca la cantidad de actuaciones de actuaciones, entonces reduzca el coste del edificio, el coste de la rehabilitación, pues es el que se va a llevar el gato al agua. Por eso te decía yo, si no hace falta mucha didáctica y mucha concienciación, ¿no? Para que las personas que tienen que, yo como Sí, sí. vecino de una comunidad, sepa, porque esto no suele pasar mucho, es como cuando llevamos un coche al taller. Yo cada vez que llevo el coche al taller, nunca sé muy bien, me dicen, vale, falta esto, pues bien, porque no entiendo. ¿Cómo se podría solucionar este tema en un aspecto que es tan importante, ¿no? Aquí, desde el propio ayuntamiento, se ha presentado al próximo Next Generation un paquete importantísimo de rehabilitación de viviendas en los llamados barrios de oro de la ciudad, ¿no? De los barrios del 60-70. Entonces, creo que sería interesante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se podría hacer esa didáctica? ¿O quién podría impulsar todo este tema? Por mi parte, yo creo que deberían de empezar ya con los edificios de los años 80. Antes que rehabilitar mientras se está intentando rehabilitar los barrios de oro, a dar ejemplo con los edificios más jovencitos que también necesitan y que tienen un potencial de ahorro tremendo. Pero bueno, la cuestión es, eso da para un ciclo completo de conferencias, ¿no? Lo que es el panorama de la rehabilitación y cómo meter la biodiversidad, que también el Ayuntamiento de Vitoria tiempo atrás hizo un ciclo estupendo sobre biodiversidad en la rehabilitación y cómo conseguir mantener pues las nidificaciones y el ecosistema urbano, porque lo hemos perdido lo estamos perdiendo con el urbanismo actual, con las rehabilitaciones estamos perdiendo todo eso. Pero eso ya da para otra sesión, ¿no? Y desde luego, nos dice Igor, uno de nuestros espectadores, que esto ocurre sobre todo porque se lleva años creando tendencias de compra que primen el precio, ¿no? Casi todo lo hacemos, ¿no? En todos los sectores. Si es más barato, pues ahí hay un punto, ¿no? Supongo que todavía queda por correr. En el caso de los demás, veis que hay recorrido, ¿no? Entiendo, hay nicho de mercado apostando por la sostenibilidad, por proyectos que ayuden a frenar el cambio climático. Si queréis continúo yo. Me ha gustado mucho una parte que decías que es verdad que es que la gente realmente en España a lo mejor no conoce del todo el problema, no terminamos de ser conscientes, nos falta motivación, el gobierno todavía no termina de apostar por este tipo de soluciones. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos decidido es que una de las principales apuestas del proyecto sea la ecoformación y del cual no esperamos tener ningún tipo de recompensa. Nosotros creemos que al final solamente si el usuario conoce la problemática, conoce el potencial ahorro que tiene, conoce cada vez más trucos y posibilidades de mejora, solamente así después va a querer pasar y dar un salto más avanzado. Empecemos poco a poco y luego continuará. No sé en vuestro caso, en vuestros casos, cómo se da. Yo veo una sinergia brutal entre Mario e Iker, que puede ser la versión premium de Jovin, que la gente empiece como eso, pues concienciarse con la ecoformación, tomar pequeños gestos en medir cuánto calor se me escapa por las ventanas y luego está el siguiente paso, es decir, bueno, pues igual una vez que lo mides y aunque pongas la calefacción a ciertas horas o puedas hacer pequeños trucos, existe el siguiente paso, que es pasivizar tu casa, estos aislantes naturales y eso, no sé. Es como que Jovin son
son los 500 euros antes de los 50.000 de una rehabilitación completa. Exacto, pero que es como el paso anterior, que creo que, o sea, si está bien hecho el trabajo y los pequeños gadgets que le pongas por muchos medidores y que le pongas a una casa de los años 80 que decía Iker, si las ventanas y todo tiene puentes térmicos y tal, pues el calor se va a seguir escapando aunque lo puedas medir. No sé qué... Bueno, está bien generar todas estas sinergias, ¿no? De esto un poco a la emprende también, ¿no? De generar sinergias y de ver, ¿no? Porque aunque somos un territorio pequeño, a veces nos cuesta conocernos. Y me viene de maravilla porque otra de las cosas que quería preguntaros era precisamente si creéis que se puede mejorar toda esta conexión, ¿no? Sobre todo entre empresas o entre proyectos que, aunque parezcan son de sectores distintos, pueden tener muchas sinergias siempre que van con esta filosofía, ¿no? Si vosotros creéis que tenéis suficiente conexión o incluso con un aspecto que comentabais alguno, ¿no? ¿Es fácil encontrar y tener aquí proveedores locales vuestros que tengan esta filosofía o no es tan fácil? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, uniéndolo también un poco con la pregunta anterior, yo diría que hay un gran desconocimiento, ¿no? Digamos que la formación es importante. Yo creo que desconocimiento, despreocupación, yo creo que un poco somos así, ¿no? Nos falta conocimiento, no nos preocupamos de lo que consumimos, si podemos ahorrar más, si podemos... Creo que todo esto también es un trabajo importante de sensibilización. Yo creo que ahora, pues quizá está excesivamente la palabra verde, la palabra sostenibilidad, pero yo creo que esto también va a ir calando en la gente y creo que la gente cada vez va a ser más, va a buscar, yo creo que mayor compromiso en su consumo, en su inversión. A mí esto me parece importante y luego, bueno, pues evidentemente, aunque somos de sectores diferentes, yo creo que todos en un momento dado necesitamos hacer una reforma en casa o en una empresa o en una oficina. O necesitamos que nos hagan un reparto. Yo creo que sí, ¿no? A mí este foro me parece interesante. Hay otros foros también, ¿no? Para poder intercambiar un poco en torno a este mundo verde, ¿no? Entre comillas. Y creo que sí, creo que al final solos no vamos a ningún sitio. Creo que al final un movimiento global de más sectores seguramente que calará más rápido. Sí, por nuestra parte, lo que sería el equivalente a la educación, la sensibilización y concienciación respecto al reparto, nuestro enfoque es visibilizarlo todo al máximo. Tanto reparto un poco, digamos, lo más trendy, que es el delivery de comida a domicilio y tal, pero que eso sí que está más a la vista en la calle por las horas a las que se trabaja y así, pero estamos visibilizando también el reparto de prensa, por ejemplo, que tiene menos glamour, se hace a las 5 de la mañana, no hay nadie, pero el periódico llega y tenemos, por ejemplo, un acuerdo con Berría de cara a visibilizar el reparto por la apuesta que hacen ellos por un reparto de máxima calidad. Y eso, o sea, nadie ha visto nunca cómo llegan los periódicos a los kioscos, cómo llegan a los suscriptores a su buzón y trabajamos un poco en que eso se vea. Y bueno, tampoco queremos señalar a los que lo hagan en furgoneta o cosas así, pero un poco desde un punto de vista positivista y mostrar un poco el coste real o la implicación que tiene el pedir algo a domicilio y el impacto que tiene en la ciudad a nivel de transporte, de espacio, de ruido, de contaminación y de todo. Yo creo que la clave de todo esto está en las ventajas, ¿no? que todo este movimiento puede suponer al consumidor, a la ciudad, al medio ambiente. Yo creo que está en trasladar no tanto el marketing, ¿no? Que puede envolver toda la historia, sino que el consumidor sepa qué ventajas tiene que compre un periódico que en vez de que sea repartido en bicicleta, es decir, no sé, o un vino que se ha producido de una determinada manera o se meta en una obra con unas determinadas ventajas, no solamente económicas o de ahorro y de repercusión no sé, yo creo que esa consecuencia que a veces no la explicamos o no la sabemos explicar o el consumidor no la ve, creo que quizá es un poco la clave para desarrollar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, María. Y ahí lo que veo y lo que he hecho en falta, ¿no? Muchas veces es
esa honestidad del consumidor, que muchas veces puede fallar que tengamos consumidores que parezcan que son súper sostenibles o con una responsabilidad social, pero que luego no sean honestos con sus actos, ¿no? Y que vayan a elegir por 4 euros que vayan a ahorrar, vayan a ir a comprar a Amazon en vez de comprar a través de una tienda local, o vayan a comprar un producto que tenga unas ciertas, tenga mucho fitosanitario en vez de coger uno que sea más saludable con la tierra. O en vez de pues ahorrar energía reduciendo en una calefacción central, por ejemplo, reduciendo el caudal de los radiadores generales, porque total, como paga la comunidad y siempre pago lo mismo, pues que abro las ventanas y paso mucho calor. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, si somos capaces a través de la educación de conseguir que el cliente, el consumidor o nuestros proveedores sean honestos con todo lo que dicen, con sus políticas responsables y su solidaridad, etcétera, habremos ganado mucho. Pero ahí hasta puede ser complicado llegar a eso, ¿no? Ahí necesitamos formación y no querer y conseguir que la sociedad no quiera ser los más listos de todos. Es decir, que no se valore al listo que consigue todo más barato, que sea capaz de chanchullear o hacer daño a los demás. Y esto, por rematar, también creo que es la base de la colaboración entre empresas. Es decir, si yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta que empresas con las que comparto una serie de criterios y de filosofía de responsabilidad social, laboral, etcétera, lo tengo mucho más fácil para colaborar o para saber qué tipo de sinceridad puedo esperar o qué tipo de responsabilidad por su parte, ¿no? De hacer un buen trabajo, de que no haya nadie explotado, de que no tenga trabajadores en obra que estén encabronados y que luego te respondan y hagan las cosas mal, y tener un buen ambiente para poder conseguir hacerlo todo. Ese detalle, ¿no? Perfecto. Mario, no sé si quieres añadir algo. Pues yo, simplemente según vais hablando, voy recordando cada vez más un libro que se titula Empieza con el porqué, que es un libro en el que se explica cómo las marcas se hacen con el consumidor por la historia, por la concienciación, por hacer al usuario partícipe de lo que está surgiendo. Y ponen continuamente como ejemplo ahí a Apple, cómo consiguieron meter dentro de su filosofía de vida, que en ese caso era ser el más trendy o el más molón o tener el producto más novedoso, el usuario era capaz de pagar más que por cualquier otro teléfono solamente por la marca, porque se sentía identificado. ¿Qué es lo que pasa? Que en España todavía no es cool ser sostenible, no es cool ser eficiente, no compartimos en redes sociales que hemos completado un reto, no lo hacemos todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos va a costar entrar y esa tendencia nos costará un tiempo, pero al final yo creo que será un cambio generacional que tiene que empezar cuanto antes. Ya por terminar, por ir acabando, una pregunta. Comentabais, ¿no? Ese cambio, Mario, que tenemos que ir dando, pero es verdad que estamos en una ciudad que es Capital Verde de Europa en 2012. Curiosamente es la única ciudad española que ha sido Capital Verde de Europa. La única del sur de Europa hasta que el año pasado fue Lisboa, Capital Verde, pero hasta entonces no había ninguna capital del sur de Europa que haya sido Capital Verde. En un territorio también especial, ¿no? Álava, que está. ¿Creéis que tenemos mimbres o que se ha generado, digamos, un caldo de cultivo para ser un polo de economía verde o, digamos, de desarrollar un tipo de emprendimiento y de empresas alrededor y al final de generación de riqueza alrededor de la sostenibilidad? ¿Cómo lo veis? Empiezo bueno, yo. Dale, Bueno, Mario. vale, yo lo que voy a decir es que o sea, yo lo que he comprobado hasta el momento con las diferentes reuniones que he tenido con los diferentes ayuntamientos, instituciones, porque es un producto que al final puede ser ofrecido a los mismos, es que Álava está completamente a la cabeza. O sea, y eso se ve también en Hogares Verdes. Maitane está haciendo una tarea increíble y desde el ayuntamiento también se ha hecho en formar y ayudar a la población, en transmitir una cultura, en ayudar a que incrementen esa eficiencia energética. Y luego, con respecto al emprendimiento, también jolín, este mismo año salía que Álava ha sido el lugar número 1 de España para emprender. Tenéis un ecosistema único, o sea, tenemos un montón de ayudas al emprendimiento, tanto del propio municipio, de la Diputación. Bueno, es todo un privilegio y ojalá pues se pueda copiar externamente un poco como modelo, que es una realidad que dentro de lo malo es lo mejor, o
por decirlo de alguna manera. ¿Más opiniones? Bueno, yo estoy a 50 kilómetros, ¿no? A 40 kilómetros de Vitoria, pero comparto un poco lo que ha dicho Mario. O sea, yo creo que sí que hay un caldo de cultivo importante que yo estoy a 35 kilómetros de Vitoria y a 25 kilómetros de Logroño. O sea, yo en Vitoria observo un caldo de cultivo en este tema que, por ejemplo, no lo ves en Logroño. O sea, está años luz, ¿eh? Yo creo que en ese sentido sí que como alaveses, pues creo que se ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Aunque, por supuesto, se podrá mejorar en diferentes ámbitos y incentivar más ciertas cosas. Pero sí, ¿no? Se ve el ambiente, se ve el desarrollo de la ciudad, la forma del movimiento de la ciudad, todo. Yo creo que en ese sentido sí, posiblemente sí. No tengo tampoco demasiado conocimiento, un poco a nivel de políticas, igual vosotros estáis más cercanos, ¿eh? Pero yo un poco como ciudadana que visito frecuentemente Vitoria, pues veo que sí, a nivel de comunicación, a nivel de preocupación, congresos, no sé, yo sí que veo esa similitud que puedes ver quizá pues, con otros países, ¿no? Europeos. Juan, Iker. Yo lo que veo es que el ayuntamiento está como en una rueda que crece en cuanto a apoyar a iniciativas como esta o a utilizar ese bagaje que tienen de capital verde para iniciativas así. La ciudadanía, eso, hay quien dice que esto era solo el anillo verde y hay quien disfruta del verdadero impacto de una ciudad sostenible. Pero en general yo estoy bastante orgulloso de lo verde que es Vitoria, aunque tenga un largo camino para llegar a los estándares que necesita la sociedad moderna. Iker. A ver, yo creo que sí se está haciendo, se ha hecho buen trabajo y el clima de Álava sí que es tendiente al aprendizaje, ¿no? Y la Diputación, Ayuntamiento, etcétera, está dando todo lo que puede o por lo menos todo lo que es capaz de dar. Pero sí que me gustaría, o he hecho en falta, ¿no? Que haya un pool de inversores potente. Es decir, que al final tiene que haber es decir, está muy bien que haya ayudas desde el ámbito público, pero debería de haber efecto privado, un pool privado para un pool de inversores privados para poder meter dinero y dinamizar con rapidez diversas actuaciones, porque hay muchas áreas de emprendizaje que necesitan que sean mucho más dinámicas y que tengan que ser apuestas decididas que en 4 meses se desarrollen, salgan y si funcionan, funcionan o si no funcionan, no funcionan. Pero tiene que haber ese dinamismo que solamente un pool de inversores puede generar. También tiene que haber ese pool de inversores para poder hacer apuestas de gran capital. Es decir, hay mercados que necesitan que la inversión o el emprendimiento necesita un gran capital invertido. Y bueno, tampoco sé muy bien cómo está el mercado del panorama de las nuevas empresas, de la nueva industria, etcétera. Pero no sé hasta qué punto, he hecho en falta que no haya es decir, no enterarme de que haya un pool de inversores o que haya un gran capital que esté invirtiendo en apuestas arriesgadas y que entre en varios, pues como sucede en los mercados americanos, en las que si tú tienes 10 inversiones y 3 te han salido mal, 2 mediocres y una decente, pues cubres todas las 10 inversiones. Entonces hay un espíritu de emprendizaje y de meter dinero a ver lo que pasa. Y aquí no lo veo. No sé si lo hay. Tú, Andrés, sabrás mejor que yo si lo hay o no lo hay. Bueno, evidentemente yo creo que no del nivel que nos hablas y que estamos acostumbrados en la cultura americana, ¿no? Que es una cultura o más bien anglosajona sobre el emprendimiento o incluso en países como Israel, ¿no? Que es verdad que quizás esa colaboración público-privada es fundamental, ¿no? También en el caso del emprendimiento y también para desarrollar todo este aspecto de economía verde, ¿no? Y hay distintas iniciativas como el Pacto Verde del Ayuntamiento, desde Diputación, se están desarrollando otras iniciativas también como la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible y más que están avanzando. Pero bueno, es un tema a trabajar, ¿no? Yo lo decía porque creo que aquí hay mucha potencialidad para desarrollar ese polo tenemos una base de partida importante y lo que sí hemos visto hoy en el Ekin Breakfast que estamos a punto de acabar es que tenemos un montón de energía 100% ciudadana, como el eslogan, el claim de
de la campaña contra el cambio climático para parar o para mitigar al menos ese cambio climático. Yo desde aquí daros las gracias a los 4 por participar, seguir animándoos a que sigáis con vuestros proyectos ayudando a parar ese cambio climático. Y nada, a todos los espectadores decir que nos vemos en el próximo Team Breakfast, que os mantenemos informados a través de alabraemprende.com y a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, en LinkedIn también. Y nada, encantados, cualquier cosa, encantados de escucharos también a través de de todos estos medios. Eskerrik asko a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias por la oportunidad. Agur. Agur.